hermosas. Oye. Gloria a Dios. Pues hoy domingo, ¿verdad? Que ya parecía que no íbamos a poder hacerse servicio, no íbamos a poder sacar la bocina porque arriesgaba, ¿verdad? Con la lluviecita, decía que 50, desde que habían hablado, 50% de lluvias, y esperamos hasta el último momento, pero gracias a Dios que pudimos, ¿verdad? El Señor incomodaba y decía, tienes que salir. Y vamos poniendo la bocina afuera para seguir alabando al Señor y invitar a cuanta persona quiera venir a este lugar a alabar a Dios junto con nosotros, porque el Señor ya los tiene designados. Amén. Amén. Vamos a leer primeramente un salmo. Amén. Vamos a leer Salmo 10. Plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. Santo Dios, gloria a Dios. Y que esos malvados no seamos nosotros, ¿verdad? Redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando lo tengan. Amén. La palabra de Dios será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y cae en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación, para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo, y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración para comenzar con el mensaje de hoy, que vamos a hablar acerca de las lenguas. Amén. Padre Santo, gracias Señor. Gracias porque en tu infinita misericordia, Padre Santo, nos has permitido a nosotros, tus hijos, Señor, congregarnos en este día para alabar, Señor, tu santo nombre, para aprender de tu palabra, que nosotros somos los más beneficiados con ella, Padre Santo, porque tú sigues siendo Dios aún sin nosotros, Padre, porque tú has creado los cielos, la tierra y cuanto en ella hay, Padre, pero nosotros sí te necesitamos a ti, Padre Santo, y necesitamos que nos guíes con tu mano, con tu palabra, Padre Santo, con tu Espíritu Santo, Señor, el cual mora dentro de nosotros, Padre.
Te pedimos, Señor, en esta noche, que esta palabra sea de bendición, Señor, y que venga de ti, Padre Santo, ya que es un tema polémico, ya que es un tema no muy claro para muchos, Padre. Te pido que en esta noche, Señor, la luz de nuestro entendimiento, Padre, sea abierto nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro entendimiento, para que tu palabra, Señor, nos quede clara en esta noche. Abre, Señor, nuestro pensamiento. Danos el entendimiento, la inteligencia y la sabiduría para comprender tu palabra, Señor, así con tu plena voluntad, Padre Santo, y no con tu voluntad permisiva, Señor, porque sabemos que tus misericordias son muchas cada día para cada uno de nosotros, Señor. Pero hoy te pido que nos aclares este tema, Padre Santo, de las lenguas humanas y angelicales, en el nombre de Jesús. Y decimos, amén. Gloria a Dios. Vamos, el tema, como lo dije, vamos a hablar de las lenguas, y como primer versículo vamos a ir a Hechos, Nuevo Testamento. Vamos a ir a Hechos capítulo 2 y vamos a leer del 1 al 13. Amén. Voy a tratar de leer rápido para no hacer muy largo el mensaje, y porque vamos a leer algo para hacer un poquito de historia. Amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, los apóstoles. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Mosto era como vino. Están embriagados. Amén. Miren, estamos viendo aquí en este hecho, Jesús les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que no recibieran el poder, ¿no? Iba a venir el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo, fue que fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron un don. Pero estas lenguas fueron lenguas humanas. Como Jesús, antes de ser levantado al cielo, les dijo que tenían que ir por todo el mundo, predicando el Evangelio y haciendo discípulos, ¿verdad? Y enseñándoles todo lo que Jesús les había enseñado a ellos. Entonces estamos hablando de que todo el mundo tiene diferentes idiomas. Y en ese tiempo, pues también otros idiomas que nosotros ni en cuenta. Nosotros aquí conocemos español, inglés, y casi todos para argentinos y todo, casi hablan similar a uno. Chile, Perú, Guatemala, El Salvador, tienen diferente acento. Algunas cosas las conocen por otro nombre, pero es el mismo idioma que nosotros. Pero hay otros que no, como el alemán, el ruso, el chino, japonés, mandarín, ¿verdad? Alemán, no sé si ya lo mencioné, francés. Entonces, todos esos son las lenguas que en aquel tiempo se le fueron dadas a, menos español porque es más joven el español, le fueron dadas a los apóstoles, y eran 120 los que estaban en el aposento alto. Pero esas lenguas fueron lenguas humanas
que se les dio como un don, sin que estudiaran, como un don, para que pudieran predicar el evangelio de manera que la gente a donde fueran les entendieran. Porque si nosotros nos manda el Señor sin saber inglés a predicar el evangelio a Estados Unidos, que ya hoy en día no es necesario viajar, porque allá hay más pueblo de Dios, nosotros no nos daríamos a entender, ¿verdad? Si nos mandan a China, no nos van a entender ni vamos a entender lo que nos respondan. Entonces, el día que vino el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, y que hablaron lenguas, fueron lenguas humanas, y esas fueron una estrategia de Dios para que se separaran todos. Todos los discípulos se fueron, menos los apóstoles. Los discípulos se fueron y se regaron por todo el mundo y se fueron extendiendo y extendiendo y extendiendo conforme pasaron los años. Amén. Vamos a leer ahora, vamos dando historia, los dones espirituales. Primera de Corintios, vamos a ver capítulo 12 y vamos a leer primeramente el versículo 1 y luego el 10. Amén. Dice, amén. Dice el 1, dice, aquí es hablando el apóstol Pablo a los Corintios, que todavía existe Corinto por ahí. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vamos a ver. ¿Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba, llevándolos como se los llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Y luego el 10. Ya cuando dijo el apóstol Pablo a cuántos les había dado diferentes dones, fe, el hacer milagros, prodigios, palabra de ciencia, todo por el mismo Espíritu. En el 10 dice que a otros le dio el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Entonces, aquí nos detenemos en el 10 porque dice interpretación de lenguas. Era un don, interpretación de lenguas. Pero sabemos también que el apóstol Pablo hablaba diferentes idiomas, porque él en estos tiempos era como si tuviera licenciatura y doctorado, o sea, era una persona muy preparada secularmente. Entonces, pero cuando dice interpretación de lenguas, no era como un simple traductor, que hablaban inglés y había un traductor que decía, está diciendo esto el hermano, y otro hablaba en alemán y que hubiera un traductor que decía, bueno, está diciendo esto el hermano en alemán. Está hablando de interpretación de lenguas porque también viene siendo un don, pero de lenguas angelicales. Hoy en este día, en este tiempo, muchos no creen en las lenguas más que las humanas. Los hermanos testigos de Jehová son una doctrina que solamente creen en las lenguas humanas. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, en Génesis, por allá vemos la historia de la Torre de Babel, que quisieron hacerla grande y que Dios confundió su idioma para que no siguieran con esa obra, con la construcción de esa torre. De hecho, Babel quiere decir confusión, porque ahí se confundieron los idiomas de todo el mundo para que no hicieran esa obra que estaba contra la voluntad de Dios. Pero ahora, en Cristo Jesús, les dio los dones para que hablaran varios idiomas, ahora por la obra de Dios. Esa obra no se debe de detener, y el hecho de que no pudieran comunicarse unos con otros era un impedimento para el evangelio, y les dio las lenguas. Amén. Ahora vamos a ver 1 Corintios, ahí mismo en el 12, pero el versículo 28. Vamos a seguir. No se me pierdan, para que me digan donde yo me pierda. Dice, fíjense en el 28, dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas.
todo esto va dentro de las iglesias. Pero hoy en día yo toco este tema porque hoy en día hay doctrinas que prohíben hablar en lenguas. Que porque eran lenguas humanas las que dio como un don el día de Pentecostés para que se predicara el evangelio en todo el mundo, pero no creen en las lenguas angelicales, que no existen. Que porque ya lo había escuchado antes, pero me lo volvieron a repetir el día de hoy, que el ser humano no tiene necesidad de hablar en lenguas angelicales, porque cada que un ángel o Dios o Jesús se comunicaba con el ser humano era en un idioma que el ser humano entendía. O sea, lo celestial nos habla en nuestro propio idioma a los mortales. Pero este tipo de lenguas angelicales no son para comunicación propia, sino son para administración de nuestro espíritu. Vamos a ver ahí mismo ahora lo que dice 31, dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Aquí hay un consejo muy importante, que procuremos los dones mejores. Se refería que hay dones que son para administración propia, para que nosotros sigamos fortaleciéndonos espiritualmente, pero nosotros mismos. Y hay dones que ayudan a nosotros y también a la comunidad, a la iglesia. O sea, un don que nos den a nosotros, pero es de beneficio para los demás. Y esos serían los dones mejores. Por ejemplo, la profecía. Porque el que profetiza palabra de Dios da y se la da a todo el pueblo, ¿verdad? Y las lenguas muchas veces nada más son para nosotros mismos, para nuestro aprovechamiento espiritual. Pero aquí dice: mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ese camino viene siendo que tenemos que tener amor. Ese es el mayor de todos los dones. Todos los demás dones se sujetan al amor. Pero el hecho de tener amor no quita los demás dones o la importancia que tienen los demás dones, como en algunas doctrinas lo hacen creer. Todas las lenguas, las sanidades y todo dan carpetazo cuando llega el amor. Dicen: desecho todo esto, prefiero el amor. Y el amor es muy importante, pero no necesitamos desechar todos los demás dones. Porque imagínense, dijo el apóstol Pablo, porque uno debe de ser mano y otro pie, y los dos pertenecen al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué dice? Porque yo soy mano y no pie, no seré del cuerpo de ninguna manera. O el pie, porque dice: porque yo soy pie y no mano, no seré parte del cuerpo de ninguna manera. Entonces sí tenemos que tener amor, pero toda la congregación tiene que tener diferentes dones de parte de Dios. No todos son mano, no todos son pie, no todos hablan en lenguas, no todos son igual de amorosos, no todos tienen la misma paciencia, no todos hacen milagros, no todos profetizan. Todos los dones son para aprovechamiento. Si yo profetizo, lo que yo haga le beneficia a los demás. Si yo estoy enfermo y alguien tiene el don de sanidad, eso me beneficia a mí. Y de esa manera se complementa la iglesia. Y nosotros hoy en día tenemos que procurar que Dios nos dé sus dones espirituales. Y si no tenemos ninguno, es porque tal vez entonces no venimos siendo del cuerpo o de la iglesia de Cristo. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Tenemos que tener algún don, porque a todos el Espíritu Santo nos da un don. A todos, siendo pueblo de Cristo. Ahora vamos a ver lenguas humanas y angélicas. Primera de Corintios 13:1, ahí enseguidita. Fíjense lo que dice aquí en el 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, si no tengo amor, de nada me sirve. Estoy hueco por dentro, de nada sirven los demás dones. Entonces tengo que tener los demás dones, pero tengo que tener amor. Pero, si se fijan, aquí es cuando se acaba de hablar de las lenguas humanas y Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas
y angélicas y no tengo amor, no me sirve de nada. Y aquí está mencionando lenguas angélicas, o sea, las hay. Porque el lenguaje no empezó con la creación del ser humano. Si se fijan, los primeros, el Antiguo Testamento, los primeros libros se escribieron en hebreo y en arameo. Y sin embargo ya tenía un lenguaje angelical. Ese hebreo y arameo sigue siendo de los idiomas humanos. Hebreo y arameo sigue siendo de los idiomas humanos, no angelicales. Entonces ahí está diciendo que hay lenguas humanas y angélicas. Ahora vamos a ver 1 Corintios 14 y vamos a leer del 1 al 19. Fíjense lo que está diciendo aquí. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Fíjense aquí, procurad los dones espirituales. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Dice y, no dice seguir una cosa y olvidar la otra. Dice seguir el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Las lenguas humanas es para hablarle ¿a quién? A los hombres. Todas las lenguas humanas son para hablarse entre ellos mismos o entre nosotros mismos. Pero cuando dice el que habla en lenguas no habla a los hombres. O sea, que le estamos hablando a Dios, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos a vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, o sea, tonos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Porque las trompetas de guerra también tienen distintos tonos. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero
Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Amén. Fíjense. Aquí hay un problema doctrinario. Iglesias enteras, ministerios completos, concilios completos prohíben hablar en lenguas por el capítulo que acabo de leer de las recomendaciones de Pablo. Pero estas recomendaciones han sido confundidas, porque no es que sea prohibido el hablar en lenguas o que las lenguas angelicales no existan. Lo que pasa, lo que está diciendo lo que está diciendo Pablo aquí es de que el que profetiza le enseña a la iglesia y el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, a menos que las interprete para que toda la iglesia sea beneficiada. Por ejemplo, yo ahorita que estoy predicando, si yo en vez de hablar palabras que yo pueda comprender, que ustedes puedan comprender, me agarro nada más, y ustedes ¿qué van a entender? Y yo también ¿qué voy a entender? Entonces Dios es un Dios de orden. Lo que está hablando Pablo es también, yo no puedo estar predicando en lenguas. Yo no puedo orar siquiera para bendecir los alimentos araquí, asiana, mandana, calla. Y que, como dicen los que echan carrilla por las lenguas, que Rambo saca la bazuca, que saca la rama seca. Yo no puedo estar hablando en lenguas cuando estoy bendiciendo los alimentos, porque yo soy como el vocero de todos los que guardan silencio, con orden. Mientras yo digo, gracias Señor por estos alimentos, bendícelos y síguelos multiplicando en este hogar, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. ¿Por qué? Porque me comprendieron. Y estos mismos versículos que yo estoy tocando hoy en día, lo han tocado hasta pastores, pero para decir las lenguas no existen. Cuidado con él, se movió. Lo usan para decir las lenguas no existen, pero lo que pide Pablo es orden. Si vas a tener dones, que sean dones que edifiquen a toda la congregación, que edifiquen a la iglesia, al cuerpo de Cristo, más que los dones que solamente te edifican a ti mismo. Dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. O sea que si cada quien habla de diferente idioma en una sola congregación, no va a haber unión, no va a haber comprensión, no va a haber comunión. Y no estamos hablando solamente de que hay una congregación en la que una parte hable francés, la otra alemán, la otra ruso, la otra español, la otra inglés, y pues no pueden convivir porque no se comprenden. Estamos hablando de que se reúnen en comunión a escuchar la palabra de Dios, pero de repente se comienzan a soltar a hablar en lenguas. Y yo digo, no es que sea prohibido. Por ejemplo, si estamos en la alabanza y es usted lleno del Espíritu Santo, y en ese momento es usted y Dios en el momento de la alabanza, usted puede hablar lenguas en su lugar, puede hincarse, puede arrodillarse, y en la alabanza hablar en lenguas, y no es de estorbo para nadie. Usted se está ministrando, usted está siendo lleno del Espíritu Santo, y usted en su lugar puede hablar en lenguas, porque es Dios, y usted en ese momento está disfrutando de la presencia de Dios en la alabanza, porque dice la palabra de Dios que Dios habita en medio de la alabanza. Y si usted quiere hablar en lenguas a la hora de la alabanza, la puede hablar, porque nada más se trata de usted y Dios en ese momento. Si está aquí enfrente y va usted a comenzar a orar por la congregación, obvio que ahí sí tiene que hablar las palabras con su entendimiento y que los demás lo entiendan también, para que sepan cuándo terminó de orar y lo pueden apoyar, porque cuando dicen amén, la palabra amén quiere decir así sea. Pero ¿cómo le van a dar un así sea
si no sabe lo que usted dijo? ¿Verdad? Entonces, es cuestión, dicen, Dios es un Dios de orden. Y cuando se oye el bla, 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 por toda la iglesia, pues ¿cuál orden es eso? Pero es que hay un momento que usted en la iglesia se puede gozar en la presencia de Dios, solito, individual, aunque esté entre todos. Porque hay un momento, cuando se está predicando, si hay alguien por ahí atrás, hablando en lenguas y gritando, levantando la voz, ahí ya está mal. Porque Dios es un Dios de orden. En el momento de gozarse en la presencia del Señor es en la alabanza, y en el momento de escuchar la palabra de Dios es escuchar la palabra de Dios. Dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ese es el primer punto también que me ayuda a desenvolver el hilo de esta madeja, que dice que las lenguas son humanas. Si fueran lenguas humanas, todos los que hablan otro idioma saben exactamente lo que dicen. Si hablan en inglés y en inglés dicen, mueve el carro, vamos a comer, vamos a ir para tal parte, pero lo dicen en inglés y hablan inglés, comprenden lo que dijeron. Porque el que habla inglés comprende lo que habla en inglés. Los que hablamos español comprendemos lo que decimos en español. Y los que hablan 4 o 5 idiomas, cada que hablan un diferente idioma saben exactamente lo que están diciendo, porque lo saben. Pero cuando se trata de lenguas angelicales, no sabemos qué decimos. Entonces por eso dice Pablo, mi espíritu ora. Cuando hablamos en lenguas, el espíritu está orando. ¿Qué está diciendo? ¿Quién sabe? Dice, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Por qué? Porque no entiendo lo que yo mismo estoy hablando. Estoy peor que Cantinflas. Porque Cantinflas decía, ni yo sé lo que digo, pero sí lo entiendo. Dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Miren, aquí en el 19 es otro punto importante. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Si yo estoy dirigiendo, como en este momento estoy aquí predicando, yo necesito hablar 5 palabras que yo pueda entender, y así de esa manera me entiendan los demás. Hablar 10,000 palabras en lenguas que me edifican, pero ni yo comprendo, quedo sin entendimiento, y los que me escuchan tampoco quedan sin entendimiento. ¿Qué dijo? Amén. ¿De qué se trató? Amén. ¿Que no estabas ahí? Sí, pero ¿sabe cómo habló que no lo entendimos? Entonces, la gente que escuche un mensaje de alguien que se agarre aquí hablando en lenguas, pues él se va a gozar, bien lleno del Espíritu Santo. Pero él no recibió nada nuevo, se edificó en el Espíritu, y la gente que lo escuchó, pues no se va a llevar ninguna palabra de parte de Dios a su casa. Nada que pensar, nada que analizar, ninguna palabra que lo fortalezca, ninguna palabra que lo bendiga, porque no entendió nada. Y dicen muchos, dice, bueno, aquí está diciendo Pablo, prefiero en la iglesia hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros. O sea, las lenguas humanas desconocen las angelicales. Pero los que han leído y he visto que han predicado hasta pastores, he visto que se han brincado la palabra mí. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros. La palabra mi entendimiento, 5 palabras con mi entendimiento, está aclarando Pablo que cuando él habla lenguas tampoco él entiende lo que dice. Entonces esta es la prueba de que Pablo no se está refiriendo a lenguas humanas, porque el que habla varios idiomas comprende lo que dice. En las angelicales no, a menos que Dios le dé, como dijo, ore para que Dios le dé la interpretación de lo que dice en lenguas, para que lo diga al pueblo y sea bendecido también.
Entonces también Pablo tendría que orar y después decirle al pueblo, dije esto. O el Señor dice aquello. Amén. Y dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces nosotros no debemos de perdernos la bendición. Dice, el que habla en lenguas solo habla a Dios, como oímos, ¿verdad? No habla a los hombres, sino a Dios. Y en lenguas habla misterios. Y el que habla en lengua humana entiende, y el que habla en lenguas angelicales no, de ninguna manera. Y en el 19 ahí es donde vemos que él menciona que no entiende ni él lo que habla. Amén. Y entonces la recomendación es orar en lenguas con prudencia. Donde usted esté solo, como por ejemplo en su habitación, si es llena del Espíritu Santo y le da por hablar en lenguas, adelante. No va a entender lo que dijo, no, pero va a sentir la llenura del Espíritu Santo, sí. Le va a quedar el gozo de la llenura del Espíritu Santo, también se va a quedar tranquilo, relajado, en paz. Vamos a ir a 1 de Corintios, ahora 14, el mismo, pero del 27 al 33 es el último texto bíblico. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. ¿Qué quiere decir? Como por ejemplo, si no están en la alabanza, están en oración y comienzan a hablar en lenguas todos, pero nadie dijo nada. Entonces, el que las personas estén hablando en lenguas por ahí orando, los edifica a ellos mismos, pero no edifican a los demás. Entonces, por eso dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Qué quiere decir? Es por eso que les recomiendo yo que pueden hablar lenguas cuando estamos en la alabanza, porque en la alabanza usted sabrá si aplaude, si trae algún instrumento, un güiro, ¿cómo se llaman estos? Pandero, o canta la alabanza, o habla en lenguas y se concentra en Dios, o sea, gócese. Para eso es la alabanza. Dios habita en medio de la alabanza y no se vaya sin la bendición. Dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, así ahí casi en secreto. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Aquí los profetas son los que hablan la palabra de parte de Dios, que hoy en día dice que en los últimos días se levantarán falsos profetas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a quien que diga soy profeta, escuchamos, porque como dijo Jesús, vendrán falsos profetas y nosotros y vendrán en mi nombre, dice. Entonces, si nosotros oímos a cualquiera que diga soy profeta y en realidad nada más profetiza lo que hay en su corazón y su corazón no lo gobierna Dios, entonces viene el enemigo y nos puede confundir por un falso profeta. Y nosotros vamos a pensar que viene de parte de Dios y no nos va a confundir. Por eso muchas doctrinas hoy en día le cerraron totalmente el camino a los profetas y no creen en ellos. Ese ministerio de los profetas para ellos no existe, a pesar de que aquí lo estamos viendo, de que era la manera que estaba organizando Pablo las iglesias nuevas. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Qué quiere decir los demás juzguen? Si lo que habló el profeta es o no es de Dios. Juzgar. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, cae el primero. Si está hablando el primero, esto dice Dios, y por turno y el otro, así dice Dios, el primero, se acabó su tiempo, sigue el segundo. Cae el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan.
y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir? Que no porque se le vino palabra de Dios usted no se va a poder detener. El don del profeta le da Dios control al mismo profeta. Tenga control, autocontrol. Igual, el que está hablando en lenguas puede estar lleno del Espíritu Santo y hable y hable y hable lenguas, pero en el momento que deba callar, el que está hablando en lenguas tiene el control para comenzar a callar y dejar paso al orden, ¿verdad? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, quedamos claros con este punto. Existen las lenguas angelicales. El que las habla no entiende tampoco lo que está hablando, pero vienen de Dios, para que no venga otra doctrina luego a confundirlos y decir esto no existe, porque viene una avalancha muy grande de personas que conocen mucho la palabra de Dios, pero traen una doctrina diferente a la que Pablo enseñó. Amén. Vamos a ver, para darle gracias a Dios por este mensaje y que sea de bendición. Y otro punto, cuando vino el Espíritu Santo y dio los dones de las lenguas para que el Evangelio fuera difundido en todo el mundo, hablaron en lenguas porque tenían que comenzar a hablar de las lenguas, el don que Dios le había dado. Pero aun cuando aceptan a Cristo, si no hablan en lenguas, como dijo el apóstol Pablo, quisiera que todos hablaran en lenguas, pero no dijo que era de a fuerzas. Hoy en día, como señal de que recibiste el bautismo del Espíritu Santo, tienes que hablar en lenguas, que los demás escuchen. Pero he sido testigo que muchas personas han sido llenas con el Espíritu Santo y no hablan en lenguas. Y como dijo el apóstol Pablo, porque soy pie y no mano, no seré el cuerpo de Cristo de ninguna manera. A unos les dio diferentes géneros de lenguas, a otros sanidades, a otros el servir, y cada quien tiene que entender el don que le dio. O sea, no todos tienen forzosamente que hablar en lenguas. Eso es algo, si las habla, gócese, en orden. Y si no las habla, no piense que no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, porque hay señal de que los que hablen lenguas por fuerza ya fueron bautizados en el Espíritu Santo, pero el que no las hablen no tiene por qué no ser así. Puede haber sido bautizado y lleno del Espíritu Santo y aún así no hablan en lenguas, porque en el Antiguo Testamento, cuando eran llenos del Espíritu Santo, cuando muchos profetizaban, pero todavía no se oía de lenguas y eran llenos del Espíritu Santo, de todos modos. Entonces Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Amén. Padre Santo, gracias, Señor, por este estudio bíblico que nos has permitido, Padre Santo, desmadejar. Gracias, Señor, porque nos das instrucción día a día, Señor, y no nos aferramos, Señor, a lo que sabemos hoy, sino que somos abiertos, Señor, a que nos sigas enseñando cosas nuevas, Padre Santo, y lo que sepamos equivocadamente, Señor, te pido que lo quites de nuestra mente, de nuestro corazón, y que no nos aferremos, Señor, a las doctrinas erróneas, equivocadas, que las hayamos sabido por años, Padre Santo. Guíanos, Señor, tómanos con tu mano, Padre Santo, y guíanos por el camino, por el sendero tuyo, Padre Santo. Que no nos equivoquemos, que no nos vayamos a izquierda o a derecha. No permitas que ningún espíritu de confusión, Padre Santo, nos ataque, nos confunda y nos lleve por el mal camino, Padre Santo. Nos despedimos de ti, Señor. Nos despedimos de este lugar, mas no de ti, Señor. Vete con el que se va, quédate con los que nos quedamos, Señor, y protégenos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Casi no llegaba. Casi no.